Listo, buenas noches nuevamente para todos. Espero que hayan tenido un fin de semana de descanso. Vamos a retomar, vamos a complementar la información que ya habíamos dado en las presentaciones pasadas. Vamos a hablar del tema de división de corriente y pues vamos a ver la parte teórica, vamos a mirar también cómo se utiliza una protoboard y al final de la clase de la sesión hacemos un pequeño ejercicio y pues eso sería lo que tenemos programado para el día de hoy. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Sí, se puede. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias, César. Sí, señor. Gracias. Listo, Sí, entonces vamos a señor. arrancar. Ya estoy grabando acá para que ustedes puedan revisar esto posteriormente. Listo, entonces vamos a ver el tema de división de corriente, un concepto que es bastante útil para cualquier instalación eléctrica, para el tema del cálculo de las protecciones y el tema del cálculo también de los conductores. Lo vamos a ver pues de una manera muy básica, de una manera muy intuitiva, de una manera muy conceptual. Listo, entonces acá tenemos la introducción, división de corriente, aplicaciones prácticas. También vamos a mirar el uso de la protobar ya para aterrizar un poco más esos conceptos y vamos a hacer un ejemplo a lo último. Entonces el divisor de corriente es una regla utilizada en circuitos eléctricos para calcular la corriente que fluye a través de cada rama en un circuito paralelo. Esta regla se basa en la ley de Ohm y en la ley de Kirchhoff de corrientes. Nosotros acá pues todavía no hemos hablado de las leyes de Kirchhoff, lo vamos a hacer más adelante en sesiones posteriores. Va- Vamos a hacer, las vamos a presentar y vamos a hacer un ejercicio. Por ahora, este concepto de división de corriente pues lo vamos a utilizar con la ley de Ohm. ¿Qué vamos a entender nosotros por división de corriente? Pues algo muy sencillo, algo muy intuitivo, como les decía. Siempre nosotros, cuando estudiamos la electricidad, hacemos analogías en la parte mecánica, de la parte mecánica. Esto se ha utilizado pues a lo largo del tiempo en el tema de la pedagogía, en el tema de la enseñanza, en el tema de la comprensión de la electricidad. Uno de los primeros personajes que introdujo este tipo de análisis fue Maxwell. Maxwell fue el que unió la teoría electromagnética y él siempre entendía la electricidad haciendo analogías mecánicas. Entonces nosotros vamos a utilizar esa herramienta para entender qué es esto de la división de corriente. La división de corriente, eh, haga de cuenta que es como el agua, una tubería de agua. Entonces tenemos acá el tubo principal y tenemos tuberías alternas, tenemos ramificaciones alternas. Entonces, acá lo que vamos a entender es que a este nodo, este punto que está acá, nosotros lo llamamos nodo, nodo se refiere donde se conectan dos o más elementos del circuito. Entonces, llega acá la corriente a este punto, una corriente grande, y ella se va a dividir, en este caso en dos partes. Entonces, el concepto de división de corriente funciona cuando tenemos dos resistencias o dos cargas. ¿Cómo va a ser esa división de la corriente? Pues va a depender del valor de la carga, del valor de la resistencia. En este caso, pues vamos a despreciar el tema de la longitud de este cable, de estos cables. Vamos a suponer que no hay pérdidas en el cable, solamente que la división de corriente se va a deber a el valor de la resistencia. Entonces acá ya tenemos un valor numérico, ya tenemos un ejemplo numérico donde nosotros conocemos esa corriente principal de que les estoy hablando, que es de 2,5 miliamperios. Esa corriente se va a dividir.
en dos partes. Tenemos que tener en cuenta que esa división tiene que ser en la totalidad de la corriente principal, es decir, si usted suma esas dos corrientes, le tiene que dar la corriente principal. En este caso, entonces, se va a dividir por una resistencia de 5000 ohmios y por una resistencia de 20.000 ohmios. Como es intuitivo para nosotros, por donde haya menos resistencia, entonces la corriente va a circular con mayor facilidad. Entonces, en este caso, si teníamos 2.5 miliamperios, por esta resistencia de 5000 ohmios va a pasar la mayoría de la corriente, 2 miliamperios. Por la resistencia más grande, pues va a pasar el resto de corriente. Entonces, volviendo al ejemplo de la tubería de agua, es como si este tubo fuera de mayores dimensiones que el tubo de la derecha. Entonces, obviamente, el agua va a pasar por donde mayor facilidad tenga. Si el tubo tiene mayores dimensiones, pues el agua va a fluir con mayor facilidad que por un tubo más pequeño. Esa es la analogía que nosotros utilizamos para entender estos conceptos eléctricos. Listo, entonces vamos a mirar acá, pues ya creo que intuitivamente ya lo entendimos. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda para ya pasar a mirar cómo es que hacemos este cálculo, cómo hallamos estos dos, este ya número exacto. Listo, creo que no, creo que es bastante sencillo. Listo. Bueno, para mirar las aplicaciones, obviamente en todos los sentidos de la ingeniería eléctrica, electrónica, se utilizan estos conocimientos, estos conceptos, desde un circuito así tan sencillo como algo ya más complejo. Esto pues nos ayuda a diseñar circuitos eficientes, garantizar que cada componente reciba la corriente adecuada, el tema del cálculo de acá de las resistencias, el tema del el cálculo de las protecciones en el caso de un sistema más robusto. Siempre calcular la corriente pues va a ser muy importante. También cuando nosotros medimos los campos magnéticos, los campos eléctricos, el cálculo de la corriente es primordial. Entonces esta parte del divisor de corriente pues es una herramienta más que nosotros vamos a tener en nuestra caja para comprender mejor toda esta teoría de la electricidad. Como les decía, pues conocer cómo se distribuye la corriente, pues es vital para prevenir sobrecargas, asegurar la operación segura de los dispositivos eléctricos, saber hacer acá las mediciones correctas, medir también en la parte más cómoda, de pronto acá un cable de estos que usted ve puede ser el mismo cable, pero está enrollado allá, está acomodado allá, entonces nosotros si necesitamos hacer alguna medición, pues va a ser más sencillo identificar la parte más cómoda eh, para hacer esta medición, siempre buscando pues la facilidad. Entonces, si nosotros tenemos estos conceptos bien claros, pues vamos a poder hacer un trabajo como este. También en el diagnóstico y reparación, pues facilita la identificación de fallas y problemas en circuitos complejos, permitiendo pues una reparación más eficiente. Acá vemos que se está midiendo, por ejemplo, algo relacionado con la temperatura. En estos tableros es usual que haya que hacer correcciones de conexiones, en el sentido que por los cambios térmicos del día y de la noche, esto pues estos empalmes pues se van deteriorando, produciendo lo que nosotros llamamos puntos calientes. En esos puntos calientes pues hay unas pérdidas, em, se calienta el cable, se calienta ahí la terminal, entonces hay que ir a solucionar ese, que es una solución pues sencilla porque es solamente cambiar la terminal o apretar bien el tornillo, como esté empalmado. Tiene que ver pues también con el tema de la buena distribución de la corriente, por ejemplo en un sistema trifásico donde las tres líneas tienen que estar alimentando bien a un motor. Si se cae alguna línea, pues ya el motor se puede dañar o puede funcionar mal. Eh,
Entonces a eso nos referimos con diagnosticar. Diagnosticamos desde la parte eléctrica, diagnosticamos desde la parte mecánica. Son diferentes tipos de fallas, de problemas que pues uno tiene que más o menos entender qué es lo que está sucediendo ahí. Acá para poner de pronto en contexto en la parte de nuestras casas, en la parte domiciliaria, el tema de las de estas regletas y estos multitomas, entender cómo es que se utilizan, ¿cierto? Cómo es que le debemos dar un correcto uso. Entonces acá tenemos un circuito en paralelo donde hay una división de corriente. Entonces vemos que estas cargas acá en el primer diagrama pues pueden ser cargas de pronto pesadas. Estos bombillos viejos que ya en la mayoría de casas pues ya no se utilizan. Todo lo que tenga que ver con producción de calor pues va a gastar bastante energía. Lo que son estas planchas, planchas del cabello, los hornos, las duchas. Hay que tener pues cuidado con esas cargas porque debemos dimensionar bien este cable y debemos dimensionar también el tema de los breakers, de los disyuntores. Tenemos acá eh, elementos electrónicos como estos televisores viejos que pues también antes producían mucho calor, tenían un sistema de funcionamiento muy diferente a la tecnología actual. Entonces, estos son ejemplos de cargas que debemos tener cuidado al dimensionar el cable. Acá vemos pues una regleta donde hay conectadas varios elementos, igual que acá está de abajo. Entonces no sé ustedes qué opinan de estas dos imágenes, de la de arriba y de la de abajo. ¿Eso es una buena práctica? ¿Es una mala práctica? ¿Está bien Negativo, hecho? negativo, mala, mala. Negativo, Ok, profe, y más teniendo en cuenta digamos, como la calidad de esa regleta, esa la venden en Dollar City como a 10.000, ¿no? listo, Joner, gracias. Sí, Pablo. El cable, profe, el cable es muy delgadito de esa regleta y las proporciones ahí se alcanzan a ver como Seis seis elementos, ¿cierto? tomas exactamente, o sea que Listo, Eh, ¿qué opina Alexander? Sí, Lo que son los duples, por ejemplo, eso se calientan muy fácil y se prenden así, mejor dicho, que hasta peligrosos. sí, señor. Listo. ¿Alguien que diga que esto está bien? ¿O este de acá esté bien? Profe, yo opino que Perdón. como usted está mostrando la imagen, eso es como dependiendo pues de la carga que esté pidiendo, pues, ¿cierto? Si es, por ejemplo, una plancha, el secador y todo conectado a la regleta, pero si es, por ejemplo, un teléfono o algo que exija pues como menor carga, yo pienso que el uso de la regleta pues no está mal, pues en mi opinión. ¿Me recuerda su nombre? Creo que Juan Pablo, Jaco. Yo no Ochoa, profe. John. Eh, listo, John, ya miramos. ¿Alguien más quiere opinar acerca de estas conexiones? ¿O de esta de acá de la izquierda? Listo, entonces ahí ustedes dijeron varias cosas que tienen sentido, son importantes. Entonces, devolviéndonos acá un segundo a esto, por eso es importante también saber sacar estos cálculos. Entonces, acá, como se está dividiendo la corriente, y este es el cable principal, ¿cierto? Vea, entonces, este cable que va saliendo acá de la fuente vendría siendo este cable de acá, ¿cierto? El de acá, el principal. O el que va dentro de la cometida acá de la interna en la tubería interna. Ese es el cable que nosotros tenemos que dimensionar de forma correcta. Entonces, si usted va y mira, por ejemplo, en su celular, en su cargador del celular, cuánta corriente está consumiendo, estamos hablando del orden de los miliamperios, ¿cierto? Estamos hablando del orden de los miliamperios. Vamos a suponer que este cable es de calibre 12, que es como lo más usual. Entonces acá podríamos sumar la corriente, ¿cierto? Toda esta corriente que están consumiendo todos estos elementos
suponiendo que son de entre 20 y 25 miliamperios, vamos a redondearlo a 20 para hacer acá una cuenta fácil, serían 6 por 2, 12, ¿cierto? Serían 120 miliamperios, lo que estaría consumiendo estos 6 elementos. Si conectamos 6 teléfonos celulares o 6 tablets como esta, no tendría por qué dañarse este cable, ¿cierto? Porque este cable está diseñado para aguantar del orden de los 10 a los 15 amperios. Estamos hablando ya de amperios. ¿Sí? Son cargas muy pequeñas. Entonces lo que dice John tiene bastante sentido. No es la cantidad de cosas, sino lo que ellos van a consumir. Entonces usted puede conectar acá 10 celulares, 20 celulares y de pronto le hacen menos daño al cable que ir a conectar, por ejemplo, 2 planchas. Si usted ya va y conecta acá 2 planchas, ya de pronto este cable se le calienta. O si usted va y conecta de pronto una pulidora o un taladro que consume mucha energía, usted tiene que ponerle una buena extensión, tiene que ponerle un buen cable para que esto no se queme. Entonces, no es por el número de elementos que usted le conecte, sino es el consumo de corriente que va a tener ese elemento, la potencia que va a tener ese elemento. Sí, John. Hola, profe. Yo fui el que levanté la mano, Juan Pablo. Juan Pablo, sí, perdón. De hecho, pues, uno de los errores que yo cometía al inicio de cuando salía un toque o algo así era que efectivamente conectaba la máquina de humo, ¿sí? La planta de humo Sí, señor. a esa regleta y pues al momento de activarla se disparaba y pues quemaba el fusible o quemaba algo y y si estaba conectada a la cabina, efectivamente se paraba la música y pues era la planta de humo, pero pues es por desconocimiento de lo que usted está diciendo. Sí, señor. Y bueno, agradecer que usted utilizó tenía el fusible y no se le dañó el cable, porque esto puede Sí, producir correcto. en el momento que eso se caliente y que esté uno por ahí de malas, haya una cortina, haya un mantel, haya cualquier cosa por ahí, y a la hora que se prenda eso, pues ya el problema escala a algo mayor, ¿cierto? Sí, sí, eso es Que así. se queme el cable, pues es lo de menos, porque pues si uno tiene la posibilidad de apagarlo rápido, listo, se perdió el cable y no pasa nada, porque no se va a quemar nada más. El problema es que esa llama lo perjudique a uno. Listo. Entonces tengamos claro que el tema de la división de la corriente, ¿sí? Acá estamos sumando corriente, volviendo acá a la parte ya teórica. Es lo mismo, ¿ve? Entonces, usted lo que tiene que tener en cuenta es el cable principal y qué cargas va a conectar. Entonces, si hacemos el paralelo entre esta conexión y esta conexión, esto sí ya se ve diferente, ¿cierto? Analicemos qué tipo de cargas pueden estar ahí conectadas. Sí, Magda. Bueno, con respecto no a esta imagen que estamos mirando, sino dos preguntas que me surgen con el primer ejemplo. Una pregunta es que siempre he tenido la duda, uno cuando conecta algo, por ejemplo, va a conectar un celular, pero no, o sea, deja el cable conectado, pero no conecta el dispositivo, ¿consume o no consume energía? Hay unos que sí y otros que no. Hay unas tecnologías, los más modernos, ya nos dicen que no. Esto adentro lo que tiene es un transformador, algo muy pequeño y tiene un circuito electrónico que es un rectificador de onda. Y el consumo, si uno no le pone el celular, pues va a ser muy pequeño. Tampoco vamos a decir que es demasiado. Sí consume, pero algo muy insignificante. O sea, Muy tampoco es algo significante. para... Gracias, profe. Y con respecto a los electrodomésticos, la primera imagen que muestra, digamos, objetos que ya no son tan modernos, Ujú. sí es relevante el consumo de energía que uno se ahorra cuando cambia esos elementos por unos más modernos. Por ejemplo, el tema de los bombillos, la luz ahorradora, las planchas que pues cada vez son más modernas, los televisores, la suma de todo eso
reduce considerablemente el consumo de energía en los hogares. Sí, Magda, buena pregunta y sí, bastante. Sobre todo el tema de la iluminación. Estos bombillos antiguos producían demasiado calor y cualquier cosa que se caliente consume mucha energía, porque la conversión de energía eléctrica a energía térmica es bastante, ¿sí? O sea, se gasta bastante energía. El tema de la plancha no tanto porque sigue siendo el principio de funcionamiento una resistencia, entonces no, esto no ha evolucionado tanto, porque necesitamos generar calor, entonces no es tan relevante. El tema de los televisores también, porque los que se usan ahorita son LED, una tecnología intermedia entre estos CRT, que son de tubos de rayos catódicos. Estos utilizaban un transformador y hacían un gasto de energía también importante. Esa pantalla se ponía súper caliente. Acá esto se ionizaba, entonces el principio de funcionamiento es muy diferente a los que tenemos ahorita, que son los LEDs. Entonces tenemos, por ejemplo, los OLED, que es la tecnología más de punta, tenemos los QLED, una tecnología pues intermedia, tenemos los de nanoceldas, tenemos los LED normalitos, entonces sí es considerable el gasto de energía de estos televisores. Y en caso de las neveras, También altísimo, claro. Las neveras también, el compresor de las neveras de antes, esas neveras pues gastaban demasiada energía. Ahorita ya son más amigables con ese gasto. y para terminar acá el tema, la nevera, obviamente como debe mantenerse conectada, Ujú. eh, consume energía, ¿sí? Pero es cíclico. Profe, pero puedo opinar un Ah, ok. momento. Regáleme un segundo, ya le doy la palabra. Es cíclico porque la nevera, entonces ella alcanza una máxima temperatura hacia abajo, según como la tengas programada, y ya cuando alcanza esa temperatura, ella deja de funcionar. Así esté conectada, pues deja de funcionar. Ella tiene un termostato y deja de funcionar. Entonces Ah, pasa un bueno, tiempo X y cuando ya sube otra vez esa temperatura, entonces vuelve y se prende. Entonces va a gastar, por ejemplo, más si tú la tienes en Barranquilla que acá en Bogotá. Va a consumir más si en el día que en la noche. Va a consumir más si la tienes al lado de una ventana donde le llega el sol de lleno. Va a consumir más. si Son, se abre o si está cerrada. sí, exacto, si se abre, si está abierta, obviamente eso va a consumir muchísimo porque nunca va a llegar a su temperatura ideal o se va a demorar más en llegar a esa temperatura. Entonces siempre el compresor, el motor va a estar en funcionamiento. Perfecto, gracias. Listo, con gusto. Listo, ahora sí les doy la palabra. Carlos. Profe, o sea, hablando de la nevera, hay neveras que ahora traen como unos papelitos que traen unas letras, creo que es A, B, cosas así, cuando están en la que no consume tanto la nevera. Ujú. O sea, eso es lo que yo le iba a decir en el momentico que la señora estaba hablando. Exactamente, ya vienen con una certificación, con un etiquetado donde le dice cuál es el consumo, perdón. Gracias, Steven. Sí, señor, tienes razón. Gracias. Sí, Carlos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Si, por ejemplo, una nevera que prácticamente pues ella dura conectada las 24 horas todos los días y al poner a funcionar una lavadora, por ejemplo, a poner a funcionar 3 4 horas, el consumo tanto de la nevera en esas 24 horas y la lavadora en las 3 horas, ¿hay como, es igual o hay más Toca, consumo en la lavadora? no, toca ir a mirar las dimensiones de cada uno. Entonces ahí lo que nosotros vamos a mirar en la etiqueta es el tema de la potencia. Entonces si viene enmarcado en caballos de fuerza o en watts, ¿cierto? Por ejemplo, a poner en contexto, estos bombillos venían de 100 watts. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted lo deja conectado una hora, pues va a consumir 100 vatios hora. Cuando usted vaya y mire el recibo, usted lo que paga es energía, ¿cierto? El recibo de la energía nos cobran es vatios hora. Si usted lo deja conectado una hora, va
a gastar 100 vatios hora. Si es de 60, 60 vatios hora. Lo mismo pasa con la lavadora. Si es una lavadora de un caballo, pues entonces si usted la deja conectada 1 hora, serían 746 vatios hora, ¿cierto? Y eso es lo que usted va a pagar. Toca que vaya y mire la nevera de cuánta potencia es. Si es una nevera pequeña, si es un nevecón, si es de 400 litros, si es de 200 litros, lo mismo la lavadora. Entonces hay que hacer ese paralelo ahí, ese análisis. Uno lo que mira es la etiqueta del equipo y mira la potencia. Y con base en eso mira a ver cuál está gastando más. También el tema de la tecnología es importante. Ok, profe, gracias. ¿Son tecnologías ya de última generación o son tecnologías antiguas? Entonces ahí en la etiqueta de los equipos, ustedes van a encontrar toda esa información, por eso es importante saber interpretar esa información y saber hacer pues los cálculos correctos. Y eso pues es lo que estamos tratando de aprender acá en este curso. Listo, volviendo acá a la diapositiva, estamos mirando la comparación entre la conexión de arriba, tenemos ahí celulares, y esta de acá, la de abajo. ¿Sí, Hermes? Profe, una pregunta. Digamos que coloquialmente se habla de que un electrodoméstico antiguo, digamos que al ser más robusto, por eso era que duraban más. Digamos, la tecnología de ahora es más débil. Eh, Pues es relativo porque haciendo la comparación, digamos, con los carros. Un carro, una camioneta antes tenía toda la carrocería, era metálica, toda la parte de al frente, el parachoque, el bumper era metálico y eso usted se estrellaba contra algo y no le pasaba nada al carro, ¿cierto? Pero ¿quién era el que sufría? El piloto o los pasajeros, por el tema de la absorción del impacto. Entonces los carros de ahora vienen con esas láminas ya de otros materiales. Los más finos pues vienen con fibra de carbono. Los más populares pues vienen con ese bumper de polímeros, de plástico. Entonces en un momento que usted se choque, eso va a absorber toda la energía, el carro pues queda vuelto nada, pero usted lo va a salvar. Usted no le va a pasar nada porque ya lo absorbió el impacto del carro. Lo mismo pasa con los electrodomésticos. Estas lavadoras antiguas pues eran todo metálico, eran pues más costosas por el tema, porque el metal es más costoso, el tema de los materiales, el tema también de la eficiencia. Digamos en el caso de las neveras que en su mayoría tocaba descongelarlas manualmente, porque ya la tecnología de ahorita ya se descongela, no, ni siquiera se congela, se guarda la temperatura bien, el tema también de los microondas, el tema también de las estufas, esa sí ha evolucionado muchísimo. Ahorita estamos en una tecnología que se llaman estufas de inducción, funcionan con el contacto, con campo electromagnético, no es con resistencia. Entonces, es dependiendo de la tecnología, ¿sí? Puede que dure más, puede que dure menos, también del fabricante. No podemos decir que lo antiguo era mejor ni que lo moderno es mejor. Toca ir a revisar el tema de quién es el fabricante y qué tecnología se está utilizando. Ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo, entonces analicemos estas dos y saquemos una conclusión. Esta ya dijimos que está bien. La de abajo. Profe, la de abajo muy posiblemente puede generar una sobrecarga. Pienso yo, pues, según veo, pues, los conectores, muestra la forma de televisores, muestra la forma de, pues, los conectores sí se ven como de televisor, como de plancha. Pues Sí, eso. pienso yo que muy probablemente genera una sobrecarga.
Sí, pues acá no vemos que está conectado, pero uno pues tiene una idea, más o menos, y uno dice, este enchufe no es de un celular, ¿cierto? Este tampoco, esto tampoco, vaya uno a saber de qué es, puede ser de un televisor, del equipo de sonido, del aire acondicionado, este sí, bueno, es del celular, de algún instrumento, de alguna, no sé, un destornillador, una pulidora, algo así, un taladro. Entonces acá ya uno tendría que tener cuidado, ya posiblemente si sumando todas las corrientes de cada uno ya puedan ir a dañar el cable principal. Sí, Magda. El calibre del cable da a entender que son como electrodomésticos o de pronto algunos objetos que demandan mucha energía y también todas esas ramificaciones de la energía, pues parece que va a ser muy peligroso conservar pues toda esa conexión más los diferentes calibres de los cables, pues nos dan una idea de que podría estar conectado. Exactamente. Acá el problema con esto a veces es que usted viene y conecta eso y le funciona, porque el cable, eh, o de pronto usted no está utilizando todo el tiempo, ese es el otro tema, el tema de la diversificación de la carga. Usted tiene ahí todo conectado, pero todo está apagado. Usted llegó y utilizó la lavadora, bien. Después fue y hizo el jugo, bien. Después fue y hizo los sándwiches, bien. Ahí no habría problema. El problema es cuando usted quiere lavar la ropa al tiempo, hacer el jugo al tiempo y hacer los sándwiches al tiempo. Entonces ahí sí ya viene el problema. Y de pronto ese mismo día no se le dañó, sino se le daña, no sé, un año después el cable le aguantó un año. Se quemó, se quemaba, se quemaba, se quemaba hasta que llegó el día que totalmente el aislamiento de ese cable que va acá adentro ya hizo contacto con la fase con el neutro y ya generó ahí un cortocircuito. Entonces, hay algo que nosotros cuando hacemos los cálculos de carga en el sector domiciliario, nosotros tenemos en cuenta que es la diversificación de la carga, que todos estos elementos no se van a utilizar al tiempo. Entonces, si usted tiene esta conexión en su casa y usted sabe de cómo manejarla, cómo eh, administrarla, pues está bien. El problema es que quiera hacer eso todas estas tareas al mismo tiempo. Sí, Hermes. Profe, en el multitoma, digamos, sería un circuito eh, paralelo. ¿Y en el otro sería en serie o sigue siendo paralelo? En este multitoma, todo esto está conectado en paralelo. También es paralelo, pero digamos ahí ya hay sobrecarga al funcionar todo. Sí, señor, claro. Si usted pone todo el tiempo, eso se le va a quemar súper rápido. ¿Cuál es el primer paso? Lo que llamamos sobrecarga. Está sobrecargado el cable. Si el cable está bien dimensionado con su respectiva protección, ahí lo que va a pasar es que se dispara la protección. En el momento que se dispare la protección, es decir, el breaker, entonces ya es un aviso. ¿Qué tiene que usted hacer? Ir a hacer un circuito independiente, dividir bien estos cables, dimensionarlos bien y ponerle a cada uno una protección. ¿Cuál es el error el peor de los errores? Si usted tiene allá la protección, tiene el breaker y es, por ejemplo, de 20 amperios y usted dice, se salta, se salta, se salta, entonces lo obvio sería ir a comprar uno de 30 amperios. Ese es el peor de los errores. Cambiar el breaker por uno superior. Porque claro, ya no se va a saltar, va a permitir que pase más de la corriente que está permitida y ahí sí es peligroso. Ok, profe, pero digamos, nos surge algo ahí en cuanto a, por ejemplo, en las casas donde hay ducha. El circuito, por lo general, para las tomas, los bombillos de los breakers de 20, le ponen un breaker de 30 o 40 amperios a la ducha.
pero ahí habría era que aumentar la capacidad del cable, Sí, claro. sí, la Entonces acá capacidad del cable. en este diagrama, vea, póngale cuidado. Entonces, usted tiene acá su distribución. Entonces, esto está bien diseñado porque hay un sistema independiente para cada uno de los elementos. Entonces, cada uno de ellos va a tener unas especificaciones características. Entonces, en la parte de la iluminación, como ahorita utilizamos LED, entonces este cable va a ser de unas dimensiones entre 14 y 16. Estamos hablando del calibre del cable. El de la plancha tiene que ser un calibre 12, un calibre 10. El del televisor, supongamos que este es un LED, última tecnología, también no va a necesitar tanta corriente, va a ser de 12, calibre 12, AWG calibre 12. Si tiene, por ejemplo, la ducha, lo que usted está hablando, entonces en la ducha usted le va a poner un calibre 10 y le va a poner un breaker de 20 o de 25 o de 30 amperes, dependiendo de la ducha. Hay diferentes tipos de ducha. Y va a ser algo independiente. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele hacer utilizar un solo circuito de estos para conectar, por ejemplo, la ducha y conectar la iluminación y conectar la máquina de afeitar y cosas ahí en el mismo baño. Entonces sacan de la toma del baño para conectar la ducha. Ahí es donde entra el error. Ok, profe, entendido, ya quedó más claro. Listo. Gracias. Profe, disculpe, Señor, digamos, en casa hay 3 brackets, ¿cierto? Creo que cada uno es de 20 amperios sí. y digamos, uno cómo logra, pues, o sea, cómo logra saber a qué pertenece cada cual. Pues yo digo, pues la persona que mandó el cableado, lo que usted está diciendo, el calibre, el que lo distribuyó, ¿cómo uno puede saber eso? ¿Sí me Sí, entiendes? señor. Lo que uno hace como básicamente, pues cuando son un evento es que uno conecta, pues si son varios elementos, pues a un toma una cosa y luego al otro toma, pero no se sabe si está yendo por el mismo break, digamos como para que no se fuera a disparar. Ahí ya toca No ir sé a si me hacer dice. un trabajo que se llama ingeniería inversa. Entonces, si hay algún daño, usted va al tablero principal, supongamos un Ajá, tablero así, hay una serie de breaker y entonces a veces eso ni siquiera utilizan el código de colores. eh, entonces le toca a uno adivinar ahí y hacer pruebas. Entonces, apague uno y vaya, mire a ver qué se apagó. Eso se llama ingeniería inversa. Suele ya. pasar tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial. Toca hacer eso. Siempre eh, cuando uno quiere detectar una falla, es difícil que en algún lado esté tan organizado que le diga, vea, señor, acá está el Ya, cable LED. ajá, como que en la sala, como que esta sala se puede o sea, se podría conectar y la que está al lado del toma, de ahí Sí, en podría la conectar parte la otra. domiciliaria es difícil que usted le den un plano, que usted le digan, vea, este es el plano unifilar de esta casa. Ya, listo, gracias. Usted le toca ir a hacer ingeniería inversa, empezar a mirar cada una de esas protecciones, vaya, mire a ver qué es lo que se apagó, qué fue lo que se prendió y prácticamente en algunos casos le toca a uno adivinar a ver qué es lo que hizo ahí el electricista. A veces no por impericia, no por desconocimiento, sino también por el tema del presupuesto. Digamos, Muchas gracias. para usted hacer estas conexiones, usted necesita utilizar un código de colores. Por ejemplo, la tierra usted tiene que utilizar un cable desnudo o tiene que utilizar un cable de color verde o tiene que utilizar un cable de color verde con amarillo. Para las fases también tienen unos colores. A veces usted no encuentra esos colores o ya le sobró de otra construcción o compró más del blanco que del negro, entonces hacen añadiduras. Ese es otro tema. El tema de las añadiduras. Hacer añadiduras acá dentro de los tubos, eso no se puede hacer. Las añadiduras tienen que quedar acá dentro de la caja. Usted no puede ir a meter dentro de un tubo un cable añadido, pero uno a veces vaya, mira y el cable está añadido. Imagínese para usted detectar una falla.
Usted no, es difícil de detectarla porque el cable, la falla está dentro del tubo, entonces ahí cómo hace. Le toca ir a medir la continuidad del cable y ya eso se torna como decimos, un chicharrón feo. Ir a sacar esos cables y volver a empalmarlos. Listo. ¿Sí? Entonces, bueno, llegamos acá a la conclusión que no importa el número de cargas, lo que importa es la sumatoria de la corriente, que es lo que estamos tratando de entender acá. El tema de la suma de la corriente. No sé si haya más preguntas. Una última, profe. Señor, Resulta de que en el trabajo anteriormente las conexiones iban por tubo en PVC, pero ahora hay una normatividad que dice que tiene que ir en un tubo metálico. ¿No es más fácil aislarlo en PVC que en tubo metálico? Todo eso lo estamos haciendo ahora, cambiar PVC en metálico. Pero pues ahí me causó la curiosidad de la norma de que al haber un contacto metálico con un cable pelado, pues no es más fácil haber un mal contacto o una falla. sí, claro. Si hay un cable desnudo que está haciendo contacto con esa bandeja metálica, obviamente que va a haber ahí un inconveniente. El cable tiene que ir aislado, las fases tienen que ir aislado, la parte del neutro tiene que ir aislado. Lo único que puede ir así desnudo es el conector a tierra, que puede ser una tierra funcional o una tierra solamente de protección o una tierra que sirva para las descargas atmosféricas, que es lo que nosotros llamamos la tierra aislada, que hace parte del funcionamiento del equipo. Por ejemplo, se pone en su nevera a funcionar y ella tiene tres patas. Si usted va y mira, ella tiene tres patas, la fase y el neutro. Si usted le suspende la pata de la tierra, que es la redonda, ese elemento le va a funcionar sin ningún problema. Desde que no haya contacto, desde que no haya algún daño del aislamiento, eso le funciona ahí bien. El problema viene cuando cae de pronto una descarga atmosférica, no tiene por dónde liberar esa energía y daña el equipo. Pero funcionalmente está normal. ¿Se acuerdan antes cuando empezaba a llover que a uno le decían vaya desconecte porque se dañan los electrodomésticos? Y aún sucede. En una tormenta eléctrica, si usted no tiene un sistema de puesta a tierra, vaya y desconecte los elementos. ¿Qué pasa con la tierra aislada? La tierra aislada sí es necesaria para que el elemento funcione. Eso se utiliza más en equipos industriales, en equipos médicos. Si usted no le conecta la tierra, eso no arranca. A diferencia de lo que estaba comentando de la nevera, de la lavadora, esos elementos pues sí pueden funcionar entre comillas normal. Está funcionando mal, pero está funcionando. Ok, profe, gracias. Listo, Pablo. Listo, entonces sigamos mirando acá las diapositivas y ahí vamos mirando si salen más preguntas. Bueno, acá esta parte ya es ir a mirar numéricamente qué es lo que está sucediendo acá. Entonces simplemente tenemos una fórmula muy sencilla donde tenemos el mismo circuito. Acá se están dividiendo las diferentes cargas. Usted necesita saber cuál es la corriente de cada una. Simplemente hace una operación con las resistencias y multiplica por la corriente total. Esta fórmula, este concepto de división de corriente parte del hecho que usted conoce la corriente inicial. Usted conoce esta corriente de acá. Entonces acá simplemente lo que nos dice es multiplique esa corriente que usted ya conoce por este cociente que vemos acá. Entonces, un ejemplo, si quiere saber la corriente que baja por la resistencia 1, por esta primera, simplemente va a tomar la resistencia 2, suma resistencia 1 con la 2, hace esa operación sencilla ahí en la calculadora y lo que le dé lo multiplica por la corriente total del circuito. Algo muy sencillo, algo muy elemental.
Y ahora, si necesitas saber la corriente que baja por la resistencia 2, simplemente toma el valor de la resistencia 1 acá en el numerador, en el denominador pone la suma de las dos resistencias y la multiplica por la resistencia total. Cuando usted sume esas dos corrientes, le tiene que dar la corriente total. Así de sencillo. Entonces acá nos muestra un ejemplo. Entonces, hagamos una cosa. Dejémoslo hasta acá. Tomemos el descanso. Faltan 10 para las 7. Veámonos a las 7 en punto. Hacemos ese ejercicio. Llamamos lista y listo. Acá lo importante era que entendiéramos esto. Ya vimos que todos participaron, ya todos entendimos. Ya esta parte matemática pues ya es un poco más... eh, no sé, o sea, para ya cálculos, para ir a hacer una cuadra de cargas, ya para algo más especializado. Sin embargo, pues obviamente hay que saber hacerlo. Vemos eso, después miramos acá, les explico rápidamente cómo funciona la protoboard y listo. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces, veámonos a las 7 en punto para que nos rinda hacer estos ejercicios. Listo, ya nos vemos entonces.
Listo, entonces me confirman porfa si estamos viendo ahí la presentación, si me están escuchando bien. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces vamos a hacer acá un ejercicio muy sencillo, un ejercicio numérico. Ustedes después lo revisan ya con más calma, es algo muy sencillo, como les estaba diciendo, simplemente hacer una suma y después una multiplicación, una división y ya. Entonces acá gráficamente vemos que hay una corriente que es grande, esta amarilla, comparada con las otras dos, con la violeta y con la roja. Lo que quiere decir que la corriente principal, pues obviamente siempre va a ser la más grande. Después se va a dividir en dos partes. ¿Por dónde va a pasar la mayoría de la corriente? Por la resistencia de menor valor. En este caso, una resistencia de 220 ohmios. Entonces nos dice, halle las dos corrientes, la que pasa por R1 y la que pasa por R2. Entonces, simplemente es aplicar esta fórmula. Sabemos que la corriente principal es de 66.5 miliamperios y la vamos a dividir. Entonces, acá lo que se hace es, para hallar la corriente que pasa por R1, simplemente usted toma la resistencia 2, que en este caso es de 1000, suma las dos resistencias, o sea, 1220, hace esa división y después multiplica lo que le dé por 66.5. Entonces ustedes lo verifican allá en la calculadora, lo hacen con calma, lo hacen con tiempo. Esto le va a dar una corriente de 54.5 miliamperios, es decir, la corriente roja. Hace lo mismo para hallar la corriente violeta, multiplica 220, que es la corriente, perdón, la resistencia R1. El denominador sigue siendo el mismo, la corriente principal sigue siendo la misma, entonces solamente es cambiar lo de arriba. Y usted se da cuenta que esa corriente va a ser de 12 miliamperios. Para verificar que le haya quedado bien, pues simplemente suma 54.5 más 12 y le tiene que dar la corriente principal, que es de 66.5. Así de sencillo. Entonces acá está desarrollado todo el ejercicio. Tenemos la corriente 1, la corriente 2, la corriente total es la suma de esas dos y hallamos nuevamente. Sencillo. No sé si hay alguna duda ahí en esta parte ya de reemplazar en la ecuación. Esto obviamente uno no se lo aprende de memoria. Usted se demora 30 segundos buscando esta fórmula en internet. Usted pone ahí división de corriente y le sale esta fórmula. El tema es entender cómo la aplica, ¿cierto? Y en qué momento la va a aplicar. Ya el cálculo matemático, obviamente, usted no lo va a hacer a mano, usted lo va a hacer con la calculadora. Por eso es importante también aprender a manejar la calculadora por el tema acá de los prefijos, lo que hemos hablado en bastantes ocasiones. Es importante manejarlo correctamente. Entonces ahí ustedes pueden verificar este ejercicio, lo pueden hacer ya con más tiempo, ya con más calma. Listo. ¿Alguna duda de cómo resolvimos ahí el ejercicio? Listo, entonces vamos a mirar ahora el otro tema, que es el tema de la protoboard. El tema de la protoboard también nos va a servir no solamente para entender conceptos electrónicos, sino para entender también cosas eléctricas, por ejemplo, de un tablero eléctrico, el tema de los barrajes.
por ejemplo, en una subestación también el tema de la distribución de las líneas, porque va a funcionar obviamente que a diferente escala, pero con el mismo principio de las conexiones en común, de las derivaciones, de las conexiones a tierra. Entonces, por eso lo pusimos acá. Y la ventaja es que ya ustedes como han manejado el Multisim y el Tinkercad, entonces pueden ir a hacer uso de esta herramienta. Entonces acá la vamos a mirar de una manera teórica y ahorita la miramos de una manera práctica en el simulador. Entonces tenemos una protoboard. Entonces una protoboard es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Esa es una de las ventajas que tiene. Ya vamos a ver las ventajas y desventajas. Fue inventada en la década de los 60, relativamente hace poco. Ha ido evolucionando en diferentes tamaños y configuraciones. Usted también la puede encontrar en la literatura de la electricidad y la electrónica como breadboard, que viene del inglés de esta tabla de pan, de cortar pan, la tabla que utilizamos en la cocina. Entonces, anteriormente para usted hacer un prototipo, pues tenía que hacer cosas como esta, utilizar soldadura. Esto era pues bastante tedioso, utilizar el cautín, utilizar el estaño. Los que lo han utilizado saben que eso no es tan sencillo, que hay que saberlo utilizar, saberlo manejar. Eso viene también con una crema especial para facilitar esa tarea y eso es bastante tedioso. Para hacer esas conexiones, pues usted una vez la hace, ya le toca ir a romper esa soldadura, volverla a derretir, o en muchos casos esos elementos ya no los puede volver a utilizar. La ventaja de la protoboard es que todos estos elementos están ahí puestos de manera provisional, entonces usted los puede cambiar, los puede reacomodar, los puede reutilizar en distintos proyectos. Entonces, como les decía, el tema de los barrajes, el tema de las conexiones, es muy parecido a un tablero de distribución. Él va a tener varias conexiones en común para usted conectar ahí cosas que necesite conectar simultáneamente. Por ejemplo, acá, volviendo a este ejemplo. Nótese que los tres elementos, o acá los 10 o los 20 que haya, están conectados en una parte común, tanto al positivo como al negativo. Esa es la idea de la protoboard, que usted pueda conectar varias cosas en un solo punto, en una misma terminal. Nosotros cuando hablamos de electricidad, hablamos del concepto de punto. Entonces, acá tenemos varios puntos para uno conectarlos en común. Entonces, ya vamos a ver acá en esta imagen. Usted puede ver, esta es la parte frontal y esta es la parte de atrás. La parte de atrás va a tener acá encima una lámina de aluminio que está aislada. La lámina sirve para los temas de la estática, para liberar estática. Entonces acá tenemos unas barras horizontales y unas barras verticales. Estas barras verticales es donde nosotros vamos a conectar el positivo y el negativo. Lo mismo acá. Y estas barras horizontales es donde vamos a empezar a conectar todos estos elementos. Entonces ya ahorita hacemos un ejemplo para entenderlo de una manera más sencilla. Entonces, lo que les decía, el bus de alimentación son estas barras de acá. Entonces, mirándolo otra vez desde la parte de atrás, esto es lo que nosotros llamamos bus de alimentación. Los que están a la izquierda y a la derecha en forma vertical. Esto se estila a puentear para facilitar la conexión. Entonces, tenemos el área de trabajo. Ustedes pueden observar acá la diferencia que hay entre este tipo de conexión, que esto pues ir a entenderlo es bastante complicado, pero esto ya es un poco más fácil de comprender. El tema de la organización, de la limpieza también es importante, porque usted tiene que presentar un trabajo, usted tiene que hacer un trabajo y que alguien más pueda entenderlo, que alguien más pueda modificarlo, que alguien más pueda manipularlo.
Entonces se estila hacer estas conexiones de forma vertical y de forma horizontal. Usted no ve acá cables cruzados porque eso va a generar desorden, va a generar un ruido visual ahí que no es conveniente. Tratar siempre de dejar esto de manera horizontal y vertical. Así toca hacer más puentes, así toca hacer más conexiones, pero va a ser más sencillo para identificar una falla para que otra persona pueda comprender su trabajo. Existen diferentes tamaños, la mini protoboard, la estándar, la grande, esto es ya para circuitos más complejos, complejos en el sentido no de difícil, sino en el sentido que tienen más componentes. Esto es más que todo para probar los elementos que estén buenos. Entonces usted necesita mirar que este LED esté bueno, entonces usted utiliza una placa de estas para facilitar la medición, el condensador, el transistor, cosas como esas, usted las mide con esa protobar pequeña. Esa es la que más se utiliza, está estándar. Esto en el mercado tiene un valor entre 20.000 y 30.000 pesos dependiendo de la calidad, dependiendo también del sitio. Acá para los que están en Bogotá, si quieren adquirir elementos eléctricos, electrónicos, ahí por la carrera, sí, carrera novena, entre calle 19 y calle 26, toda esa carrera venden de este tipo de elementos. También hay tiendas musicales, es un mercado bastante amplio. Más hacia el sur ya es la parte de conseguir los cables, eh, interruptores, breakers, son como zonas especializadas para cada elemento. Entonces, lo que les decía, ventajas, no requiere soldadura, eso es una ventaja grandísima, es reutilizable, fácil de modificar. Desventajas, no es para un circuito permanente, no es para conexiones que van a durar mucho tiempo. Es decir, usted no va a utilizar este elemento, por ejemplo, para sustituir un PLC en una empresa, en una, no sé, en cualquiera, en una cervecera, en una embotelladora, en algo que ya usted necesite cosas robustas, usted no va a utilizar algo como esto. Esto usted lo utiliza para hacer el prototipo y luego sí, ya cuando lo tenga perfeccionado, ya cuando haya hecho las modificaciones permanentes, ya lo manda a hacer eh, en una tarjeta ya que venga todo soldado. Esto es para el tema de los prototipos y para el tema también de la parte pedagógica, para usted entender cómo es que funciona cada uno de los elementos. Entonces, acá nos dice desarrollo y prueba de nuevos diseños, ideal para estudiantes y aficionados, muchas personas que les gusta, que tienen esto como hobby, utilizan mucho eso. Hacen proyectos pues bastante interesantes con herramientas caseras. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacer este ejercicio, pero utilizando ya la protoboard. No hacerlo hacerlo obviamente teórica, o sea, utilizando acá el concepto de divisor de corriente y luego hacerlo teórico, práctico. Entonces ahí está el ejemplo. Les voy a compartir acá la pantalla completa. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí la pantalla mía? No, señor. ¿Sí están viendo ahí la parte del Tinkercad? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, ¿cuál es la idea del Tinkercad? Para que usted entienda un concepto eléctrico o un concepto de cualquier cosa, usted lo que tiene que hacer es primero hacerlo usted mismo. Si usted solamente se limita a lo que otra persona le explica y no lo hace, es complicado. Entonces acá tenemos la placa de pruebas.
Está esa pequeña y acá hay una, acá están. Entonces tenemos esta pequeña, tenemos esta mediana, que es la estándar, y tenemos la mini placa. Entonces vamos a utilicemos esta pequeña. Para lo que vamos a hacer es suficiente. Entonces alguien que quiera investigar más acerca de esto, entonces puede decir acá, placa de pruebas pequeña. Y acá le dice, descripción. Las placas de prueba sin soldadura están pensadas para crear prototipos de circuitos de forma rápida y sencilla. ¿Cómo funciona? Entonces ustedes se toman el trabajo de leer esto. Las placas de prueba permiten conectar componentes mediante conectores metálicos de varios puertos. Las partes conductoras de la placa de pruebas permiten que los electrones fluyan a través de lo que hemos visto en la teoría. ¿Cómo conectarle? Dos carriles largos reconectan cada lado. Estos conectores, todo lo que hemos visto ahí, está escrito acá nuevamente, de pronto en otras palabras. Acá, vea, si alguien de pronto ya está más avanzado, puede ir a conectar, por ejemplo, el tema del Arduino, del microbit, estos microbit con salidas. Esto es bastante chévere. Ahí pareciera muy difícil, pero no es tan complicado como parece. Esto ya es de la parte más de la robótica. Los que les guste la parte de la electrónica también, por ejemplo, este 555 muy utilizado, es un oscilador. Estos temporizadores, operaciones con amplificador, ahí hay muchas cosas. Listo, entonces vamos a mirar acá cómo es que funciona, nos vamos a devolver acá un momento a esta. Esta es la importante entonces. Esta es la parte del frente y por detrás lo que tiene son unas conexiones metálicas. Entonces, si usted la destapa, usted lo que se va a encontrar es esto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a explicarlo acá con calma. Tenemos el bus de conexión. Entonces, si usted se fija acá, cuando yo ponga el mouse, por ejemplo, en el menos, a usted se le va a iluminar toda esa parte horizontal, ¿sí ve? ¿Qué quiere decir? Que es el mismo punto. Es decir, usted puede conectar acá 30 componentes al mismo punto, al negativo. Lo mismo pasa con el positivo, ¿ve? Entonces hay una conexión horizontal entre el menos y el más, el conexión del bus de conexión. Lo mismo va a pasar en la parte de abajo, ¿ve? Usted va a tener acá un positivo y un negativo. Esto es donde usted va a alimentar el circuito, es decir, donde usted va a poner la fuente de alimentación. Entonces vamos a poner la fuente de alimentación para ver cómo es que se conecta. Entonces ponemos acá la fuente de alimentación. Usted va a energizar la protoboard. Usted la puede poner arriba o abajo donde usted quiera. Usted utiliza los colores. Vea, acá viene. El positivo viene en rojo para que usted se vaya acostumbrando que en la electricidad se utiliza mucho la nomenclatura de colores. Entonces usted la pone ahí y energizó. Y ahora la va a energizar con el negativo. Ahí ya quedó energizada toda esta hilera, ¿sí ve? Todo esto es el mismo punto. Si usted quiere conectar acá en cualquiera de estos puntos, va a ser lo mismo. Usted lo que va a hacer, lo que se estila hacer, es hacer un puente entre el negativo de arriba con el negativo de abajo. Cambiamos acá rojo el positivo con el positivo. Y listo. ¿Con qué fin? Con el fin de facilitar acá las conexiones. Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Energizar la protoboard. Entonces ya toda esta hilera está energizada y la de arriba también, porque vea, está puenteada. Lo mismo pasa con el negativo. Todo esto ya está conectado. Ahora miremos la parte de estas conexiones de acá. Vea. Cada una de estas
rayas horizontales grises que usted está viendo acá son estas mismas. Y vienen nombradas, vea. Viene el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al 30. Entonces, estos son coordenadas. Entonces, usted puede decir, en la terminal A16 tiene conectado un transistor. En el C23 tiene conectado un LED para tener más referencia. Acá para los ejercicios que vamos a hacer, pues no vamos a necesitar eso porque no son tan complejos. Entonces, si usted pone acá el cursor en cualquiera de estos orificios, le va a marcar verticalmente. Acá veíamos que es horizontal, vea, acá va a ser vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que todo este 18 es un mismo punto. Volviendo acá al diagrama, vea. Es esto mismo. ¿Sí ve? Todo esto es un mismo punto. Usted tiene conectado el televisor, la plancha y el bombillo a un solo punto, vea, en la parte de arriba. Entonces esto, para hacer también la comparación con los barrajes que usted puede encontrar en cualquier tablero principal, es lo mismo, vea. Esto es como un barraje, donde usted puede conectar ahí diferentes componentes. Listo, entonces no sé si hay alguna duda hasta ahí de cómo funciona la protoboard, cómo está constituida, es algo muy sencillo. No sé si de pronto alguien ya la haya utilizado, que de pronto la pueda explicar de otra manera, con otras palabras. Listo, miremos entonces el ejercicio. Sí, No, pues que con respecto a lo que explicó, profe, ve que puenteó, pues, como por decirlo, las letras del abecedario para que pueda energizar de a partir de la, creo que E, F, ¿qué? Ajá, E, F, G, H, I, J, sí, señor. de, de los buses, ¿no? Ujú. Pues, sí, más o menos. Listo, entonces esto obviamente siempre con un ejemplo es que uno lo entiende mejor. Entonces hagamos esto. Vamos a poner acá para que no sea tan monótono y utilizar siempre las resistencias, vamos a poner acá un bombillo y vamos a poner un motorcito de corriente directa. ¿Listo? Entonces lo buscamos acá, ponemos el bombillo, usted lo puede conectar donde usted quiera, pero ya vamos a ver cómo es la forma correcta y pongamos un motor de corriente directa. Entonces acá lo importante es tanto el motor como el bombillo no tienen polaridad, es decir, acá, bueno, tienen positivo y un negativo, pero si usted le pone el positivo y el negativo acá indiscriminadamente, lo que va a cambiar es el sentido de giro. En el bombillo sí, pues no va a cambiar nada. Se puede poner el terminal 1 es exactamente igual al terminal 2. Acá usted podría conectar esto así, ¿cierto? Si usted lo conecta de esta manera, ¿qué pasaría? La forma correcta de conectarlo es de esta forma. No prendería, profe. La forma correcta de conectarlo es así, ¿cierto? La forma incorrecta de conectarlo es esta, que es muy común. Ahí que O estamos sea, no, haciendo, no estaría en paralelo, profe. Por ahí eso no que, encendería. ahí que estaríamos haciendo, Pablo. ¿Cómo lo estaríamos conectando? O sea, no tendría corriente, por lo que uno estaría horizontal y el otro vertical, o sea, no tendría corriente. Ahí no estaríamos haciendo nada porque estaríamos conectando las dos terminales en el mismo punto, ¿sí ve? Esto es el mismo punto, ¿sí ve? Cualquiera donde usted lo quiera poner, en cualquiera de estos, no importa, usted lo va a poner, usted tiene que ponerlo en diferente punto, porque usted lo que va a hacer acá es conectar el positivo al positivo, ¿sí ve? Y el negativo al negativo. Eso es lo que se hace.
Ahí quedó. Entonces, una terminal tiene que ser positiva y otra negativa. Si usted lo conecta de esta forma, que es un error común, está conectando a ambas terminales, bien sea al positivo o bien sea al negativo. ¿Qué está haciendo? Nada. Ahí no está haciendo ni corto, ni está haciendo ahí no está haciendo es nada, porque está dejando en el mismo punto las dos terminales. Entonces la idea es conectarlo bien, el positivo y el negativo de manera correcta. Ahí quedó. Lo mismo, lo propio va a hacer usted con el motor. Usted lo va a conectar donde usted quiera. Para utilizar el puente que hicimos arriba, pues pongámoslo acá arriba. Vamos a darle la vuelta acá al motor para que quede de esta manera. Y le vamos a conectar acá el positivo. Y acá vamos a conectar el negativo. Algo que usted tiene que observar acá es lo siguiente. Usted tiene que buscar comodidad. Entonces voy a poner el bombillo más arriba. Usted no va a ir a decir, no va a hacer esto. Usted no va a ir a tomar el negativo de esta pata, vea, de la terminal 2. Usted no va a ir a tomar desde ese mismo hueco y no lo va a conectar acá. Acá el sistema me lo permite porque es un simulador. Pero intente ahora meter dos cablecitos en un orificio de estos en la vida real. No se puede. Usted lo que va a hacer es buscar comodidad y poner acá. No lo va a poner en el que le quede más lejos, porque va a gastar más cable. Lo va a poner acá en el que le quede más cerca, porque los tres puntos van a ser el mismo. O sea, no importa desde dónde lo conecte, usted va a buscar comodidad. Lo mismo acá, usted no va a poner el rojo encima de la terminal del bombillo y venir a conectarlo ahí. Acá nos va a funcionar obviamente, pero ya en una práctica real usted no va a meter dos cables en el mismo orificio. Usted viene y conecta esto acá, que se le vea bonito, que se vea entendible. Se vea, esta es la misma terminal, esto es en el mismo. Usted puede poner el bombillo ahí, lo puede poner acá, 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 donde usted quiera, porque es el mismo punto. O puede poner ahí más elementos. Puede poner ahí más bombillos, por ejemplo. Esa es la forma correcta de utilizar la protoboard. O sea que, profe, ahí lo que variaría solamente sería la distancia, Sí, claro. más, Y es ok. importante, porque acá estamos tratando de hacerlas lo más, o sea, fácil o difícil, no complicar las cosas. Acá usted gastaría más cable, le queda sobrepuesto, si quiere ir a poner otro elemento ya le toca cambiar el cable, hacer las cosas más sencillas. Y esto aplica pues para una conexión, algo que usted quiera hacer en su casa. Usted lo que le interesa es ahorrar la mayor cantidad de cables, ¿cierto? Y que el sistema sea eficiente, que sea un costo razonable. Listo, miremos acá el tema de la tensión, entonces le vamos a poner una fuente de 12 voltios y vamos a energizar el circuito. Listo, entonces ahí ya quedó encendido. Vamos a mirar el tema eh, de la división de corriente, cómo se va a dividir la corriente. Entonces, ¿sí ve? Acá está girando en este sentido antihorario. Si usted quisiera cambiarle el sentido de giro, pues le cambia acá la polaridad. Pone este, lo pone al negativo y este lo pone al positivo. ¿Se acuerdan de estos motorcitos que vendían ahí en las misceláneas para hacer los trabajos del colegio? Que uno le conectaba la pila. Sí, sí, profe. Ujú. Tenían las rosquitas en la mitad, sí. Esos. Para hacer poleas y para hacer los carritos que uno hacía. Entonces, así, esa es la forma de conectar. Como son de corriente continua, entonces usted al cambiarle la polaridad, ellos cambian el sentido de giro. La rotación, sí, el sentido de giro. También funciona para un motor trifásico. Un motor trifásico ya no va a tener dos entradas, sino va a tener cuatro entradas o tres entradas, dependiendo del motor. Usted para cambiarle el sentido de giro solamente cambia una entrada. Un motor trifásico. Listo, entonces acá lo importante es que nosotros miremos dónde vamos a medir la corriente. ¿Dónde la medimos?
Vamos a dejar esto bien conectado. Tenemos que medir tres corrientes, la principal, la del bombillo y la del motor. Acá, ¿sí ve? Vea, viene la principal, que viene de la fuente, la del bombillo y la del motor. Entonces tenemos que abrir el circuito. Entonces vamos a medir la del bombillo. Entonces para medir la del bombillo, usted abre el circuito donde usted quiera, lo vamos a abrir acá por el positivo. Vamos a poner acá. Pongamos esto de rojo. Del positivo, entra el positivo del multímetro. O sea, viene de la fuente, pasa por el multímetro, sale del multímetro y llega al bombillo. Pasa por el bombillo y se cierra el negativo. Ponemos en función de corriente y ahí medimos 250 miliamperios. Yo mire, de todas maneras, hay que seguir el sistema de paso. Sí, Jesús, ¿alguna pregunta? Yo les imprimí los números y están bajando muchísimo. Listo, entonces vamos a medir ahora la corriente del motor. Ponemos el multímetro. Viene de la parte positiva de la fuente, que es esta misma de acá. Pasa al multímetro y se cierra a donde al motor, ¿sí? Sí, ahí está bien. Pongo esto en función de corriente. Inicio la simulación y la suma de las dos corrientes me tiene que dar este valor de acá, ¿sí? Entonces verifiquemos. 250 más 192. 350, sí, 442. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es esa, que verifiquemos. Acá la parte matemática, tomamos los 192 miliamperios, la dividimos y nos dan ahí los 250 del bombillo y los 192 del motor. Entonces ahí matamos dos pájaros de un solo tiro. Practicamos la parte de la protoboard, practicamos la parte de la medición de la corriente, practicamos la parte de saber conectar esto en la protoboard, de entender la protoboard. Son conceptos que vamos a interiorizando ahí. No sé si hay alguna duda de cómo hicimos el montaje. Alguien, digamos, puede decir, no, yo, Profe, yo tengo una pregunta. señor. ¿Ahí en qué lado usted sacó la protoboard? Es que se me fue el internet y no pude mirar cómo usted sacó la protoboard. Ok. Acá a mano derecha hay una barra de herramientas. Acá donde dice componentes, usted viene acá donde dice todos, baja el scroll del mouse y ahí dice placas de prueba. Utilizamos esta del medio. Ah, listo, profe, vale. Sí, Listo. gracias. Listo, con gusto. Entonces ahí pueden venir a jugar con esto. Alguien le puede poner un interruptor ahí al bombillo para que se vea más bonito, para que se vea más elaborado el sistema. Entonces usted viene y busca acá el interruptor, acá donde dice básico, pone el interruptor. ¿Y dónde pondría usted el interruptor para ese bombillo? Entonces le toca acá, usted abre el neutro, el interruptor siempre va en el neutro cuando vayan a hacer algo en la casa. Ustedes lo hacen es con el neutro. Se lo ponen acá y este lo pone acá. Y ahí ya cerró el circuito. Entonces inicia la sesión, la simulación y ya tiene acá el interruptor. Puede hacer lo mismo acá con el motor para que practiquen esa parte. También pueden hacer el circuito conmutable. ¿Se acuerdan del circuito de escalera? Traten de hacerlo. Si no pueden hacerlo, lo resolvemos en la otra clase.
¿Cuál es el circuito de escalera? Usted llega a su casa, prende el bombillo, ¿sí? Sube la escalera y lo apaga el mismo bombillo con otro interruptor. Son sistemas que ya han ido evolucionando, ya no se utiliza tanto eso, porque ya vienen los interruptores ya vienen con sensor, entonces no hay necesidad. Pero en algunos casos sí es necesario. Entonces es bueno saber cómo se hace. Listo, no sé si hay alguna duda de cómo hicimos esa conexión. Si entendimos más o menos cómo funciona la protoboard. Si entendimos cómo se conecta el multímetro. La idea es que ustedes jueguen con esto. Ahí yo les comparto el video para que si tienen alguna duda vuelvan y lo hagan. Y les comparto también la presentación. Listo, entonces vamos a llamar listas rápidamente. Vamos a detener acá la presentación. Sí, Carlos. Profe, qué pena, ¿me puede regalar un momentico la imagen? Es que yo vengo acá también, estoy haciendo aquí también el ejercicio, pero me quedé un poquito. Si me puede regalar la imagen para conectar es. Estoy llamando acá a Lisa mientras tanto. Corro esto para que se le alcance a ver ahí. Julián Alvarado. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Pablo Listo, profe, Arrascola. gracias. Juan Pablo. Presente, profesor. Listo, gracias. Carlos Eduardo Angarita. Presente, profe. Gracias. Miguel Ángel Vanguero. Jason Antonio Arcila. Presente, profe. Listo, gracias. Ay, ¿qué hice acá? Cristian David Castañeda. Presente, profe. Gracias. Camila Dufo. Andrés España. Presente. Gracias. Javier González. Presente. Gracias. Jesús Huaca. Presente, profesor. Gracias. Aris Martínez. Presente, profesor. Gracias. Matilde Martínez. Mónica Martínez. Magda Méndez. Magda sí estaba ahorita la primera. César Augusto Morales. Presente. Gracias. Hermes Niño. Presente, profe. Gracias. John Farley Ochoa. Presente, profe. Gracias. Alexander Quiseno. Presente, profe. Gracias. Jesús Alberto Romero. Presente, profe. Gracias. Gracias. Felipe Saavedra. Presente, profesor. Gracias. Angélica María Sánchez. No, perdón. Steven Sánchez. Presente, profe. Gracias. Pablo Serna. Presente, profe. Gracias. Presente. Joner Serna. Presente, profe. Gracias. Yurani Vergara. Presente, profe. Gracias. Y Daniel Zamudio. Presente, profesor. Listo, gracias. ¿Me faltó alguien por llamar? Camila. Profe, César Morales, acá presente. No sé si me escuchó. Morales. Listo, sí, ya le puse ahí la asistencia. ¿Quién más está por ahí que no lo llamé? Que me confirme, porfa. Alguien que no haya llamado.
Listo, creo que ya todos. Bueno, felicitarlos por la asistencia, por la participación. Siempre han sido muy activos, muy propositivos también. Acá la mayoría pues ha asistido. Ya nos quedan 3 sesiones, la del 12, 17 y 19, o sea, esta semana y la que viene. Y ya yo subo las notas, las apreciaciones ahí para que puedan descargar su certificado. Profe, disculpe una pregunta. ¿De pronto usted tiene un PDF acerca, pues, como de proyectos de Arduino que usted vea que nos pueda servir o que nos pueda compartir? Sí tengo unos por ahí, me toca buscarlos. Voy a buscarlos y se los comparto, listo. Ah, ok, No gracias. tanto de Arduino, sino de estos de Microbit. No, de Protobar, perdón. Ah, ya. Acá él mismo le propone ejercicios. Usted llega y acá él mismo le da unos ejemplos para usted conectarlos, ¿listo? Podría hacer lo que hemos hecho acá en el curso, tratar de hacerlo en el Protoboard, que son pues muy sencillos. Ponerle acá también los interruptores, poner más bombillos. Por ejemplo, ya no dejar solamente un bombillo, sino poner varios. Uno mismo se puede inventar sus cositas, ponerlos en serie, mirar cuánto es la corriente. Esa es la idea. Listo, entonces nos vemos el miércoles. Gracias a todos nuevamente. Ahorita les comparto la grabación y les comparto la presentación. Muchísimas gracias. Buenas noches para Hasta todos. luego. Listo, Gracias, gracias a profe. ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe, muy amable. Listo, igual. Que descansen. ¡Profe! Señor, No me prendió el bombillito, ya tengo todo conectado, pero no me prendió el bombillo. revise ahí. De pronto lo conectó en la misma línea o se equivocó de huequito, de orificio. Bueno, voy a revisar bien a ver qué pasó. Listo, igual ahorita yo les comparto la presentación para que lo pueda hacer, para que lo mire bien con calma. Listo, profe, gracias, muy amable. Listo, igualmente nos vemos el miércoles. Bueno, profe.